Estimado jefe de práctica, me presento, soy Shomi Alexandra Paza Rafaele, junto con mis compañeros Nathan Marcel Castillo Cornejo, Gonzalo Álvarez García y Ricardo André Angulo Lerzundi, con Gabriela Isabel Vázquez Condori, quienes conformamos el grupo 2. En esta oportunidad nos tocó responder al interrogante sobre en qué se diferencian las posturas de Popper y Kuhn respecto a la demarcación científica. En primer lugar, comenzaré a hablar sobre la postura de Popper con respecto al tema. Para determinar la diferencia entre ciencia y pseudociencia, Popper contrastó 4 teorías, las cuales son la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría de la historia de Marx, el psicoanálisis de Freud y la psicología del individuo de Adler. Entonces, él se da cuenta de que estas 3 últimas teorías poseen un aparente poder explicativo, es decir, se acomodan a los hechos o podían explicar cualquier situación y ser aparentemente irrefutables. Sin embargo, este hecho le restaba carácter científico a estas teorías. En comparación, la teoría de la relatividad sí era refutable, es decir, sus predicciones de los sucesos eran específicos y riesgosos, por lo que su constatación era limitada. Entonces, Popper propuso el falsacionismo como un criterio para diferenciar a la ciencia de la pseudociencia. Entonces, se debe intentar refutar una teoría antes de comprobarla para su genuina comprobación, para que así las teorías posean un mayor carácter científico, en contraparte con las que parecerían irrefutables, las cuales carecerían de un grado científico, por lo que se las considerarían pseudociencias. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Ricardo. Ahora procederé a explicar acerca de la postura de Kuhn con respecto a la demarcación científica. Kuhn presenta que la diversa actividad que precede a la formación de una ciencia se estructura y dirige finalmente cuando una comunidad científica se adhiere a un solo paradigma. Un paradigma está constituido por supuestos teóricos generales, leyes y técnicas para su aplicación que, siendo adoptados por los miembros de una comunidad científica, establecen las normas necesarias para legitimar el trabajo dentro de la ciencia que rige. Para Kuhn, la ciencia se desarrolla en base a revoluciones. Para empezar, antes del progreso científico, existe una etapa precientífica, en la que las teorías, métodos y técnicas no están definidas. Luego viene la etapa de ciencia normal, en la que, en base a un paradigma, es posible la resolución de los problemas que en él se encuentran. Eventualmente aparecerán las anomalías, las cuales son fenómenos que no pueden ser explicados por el paradigma. Además, Kuhn menciona que todos los paradigmas siempre contendrán algunas anomalías. Después de un tiempo, esas anomalías se acumularán y la comunidad científica abandonará ese paradigma, entrando así en una etapa de crisis. Posteriormente, la comunidad científica adoptará otro paradigma, el cual tendrá una mayor capacidad explicativa, produciéndose así una nueva etapa de ciencia normal. Finalmente, este paradigma presentará nuevas anomalías, de esta forma repitiendo el proceso. Ahora le daré el pase a mis compañeros para que expliquen las semejanzas. A continuación, hablaré acerca de las semejanzas entre Karl Popper y Thomas Kuhn. A pesar de que las ideas de ambos filósofos son principalmente opuestas, se pueden rescatar algunas semejanzas entre ambos. Para empezar, ambos filósofos concuerdan que una teoría que no es refutable en ninguna circunstancia no puede ser dotada de carácter científico. Esto lo menciona Popper explícitamente en su criterio de demarcación, donde afirma que una teoría que realiza predicciones vagas, no realiza prohibiciones y no tiene buenos juicios corroboradores, pierde su valor de ciencia y, por lo tanto, se considera como una teoría pseudocientífica. Todo esto es confirmado de manera implícita por Thomas Kuhn, cuando éste reconoce que los paradigmas siempre encontrarán dificultades o presentarán anomalías,
es decir, nunca serán confirmados para toda circunstancia. Por otro lado, ellos concuerdan en que el progreso de la ciencia no se da por acumulación de conocimiento. Al contrario, se da por la suscitación de nuevos problemas. Es decir, el progreso de la ciencia será dado de manera en que las teorías de carácter científico se enfrenten a diversos problemas y progrese de manera continua según Popper o de manera discontinua según Thomas Kuhn. Bueno, a continuación otra semejanza. Otra encontrada es que ambos están de acuerdo de la teoría, ya que por parte de Popper, este señala que una vez una teoría entra en conflicto con las observaciones, esta debe de eliminarse. Y en el caso de Kuhn, él señala que todo presenta anomalías, pero se abandona un paradigma en su totalidad cuando se presentan anomalías serias, que son las que afectan a los propios fundamentos del paradigma y que se resisten a ser eliminadas por los miembros de la comunidad científica. Además, otro factor importante es la aparición de un paradigma rival. Continuaremos con la diferencia de... La primera diferencia es que Popper cree en la corriente del falsacionismo. Sin embargo, antes hay que definir qué es el falsacionismo. El falsacionismo es una corriente epistemológica que propone la falsibilidad como criterio para distinguir lo que es ciencia y no ciencia. Siendo así que Popper postula que la teoría sea científica, esta debe poder ser falseada mediante la experiencia o su contrariedad interna, lo cual debe de encaminar al científico a rechazarla. En cambio, Kuhn considera que todo paradigma presenta anomalías, debido a que él sostiene que el conocimiento empieza con el reconocimiento de una anomalía. La segunda diferencia vendría a ser el carácter científico dado por la refutabilidad o estabilidad de Popper. Primero, el padre del falibilismo no fue otro que Charles Sanders Peirce. Peirce mantenía simplificando mucho que nuestros alegatos de conocimiento científico son invariablemente vulnerables y pueden resultar ser falsos. Karl Popper basó buena parte de sus posiciones en filosofía de la ciencia en Peirce, dando un paso más, eso sí. Popper siempre sostuvo una posición de escepticismo a la de Hume respecto al problema de la inducción, de la cual llegó a afirmar que era imposible verificar o confirmar una teoría científica universal con ningún grado de probabilidad. La falsabilidad puede llegar donde no puede llegar la prueba positiva. Por tanto, para Popper la frontera entre la ciencia y no ciencia está en la forma en la que las teorías científicas hacen predicciones comprobables y son desechadas cuando no pasan esas comprobaciones. Por esa razón, Popper va en contra del verificacionismo. En cambio, Kuhn afirma que el carácter científico está definido por el respaldo de un paradigma. Esto quiere decir que un paradigma es un conjunto de valores, conocimientos y métodos aceptados por la comunidad científica. Es decir, es un modelo, un punto de vista o una cosmovisión del mundo que define específicamente qué es la ciencia, cómo se hace ciencia, qué es y qué no es un conocimiento científico. Además de que los paradigmas tienen un gran poder explicativo. La tercera diferencia vendría a ser que Popper afirma que la demarcación científica es de carácter lógico, ya que Popper optaba por determinar el carácter científico de las disciplinas mediante el uso del falsacionismo y una serie de enunciados lógicos, de los cuales se podía inferir cierta conclusión, además de caracterizarse por determinar lo que era la ciencia por la lógica. En cambio, Kuhn dice que la demarcación científica es de carácter sociológico, ya que Kuhn realizaba convenciones en las que los científicos especializados en cada área se reunían para establecer el conocimiento científico a través de un trabajo realizado por la comunidad misma. Espero que se nos haya comprendido. Muchas gracias.